Ready? Nice, snappy. No, me dice que vamos a comer una pizza ahí, había como un parque y tal, y bueno, de ¿En puta Italia? madre. Sí, en Italia. Entonces fuimos a la pizzería y tal, compramos ¿Y una tal, bandeja de pizzas y me acuerdo, una brezada ruqueta esta, digo, me voy a moter. Y nada, llegamos ahí, dice, digo, bien, qué bien que has venido, y así como muy ingenuo, ¿no? Digo, qué legal, ¿no? Está un día Qué de alegría, sol, ¿verdad? sí, qué bien, ¿no? Entonces estoy ya así con mi... Dice, no, que te dejo decir una cosa, ¿no? Ya me quedo, digo, sí, que yo digo, que quiero... Sino que estoy embarazada. Es que fue así, ¿no? Se me cerró el estómago y no conseguí comer ni un trozo de pizza. El mussol no vol cantar perquè està sol i sol. Cucorba és un grup de Mallorca, que són 3 pallassos, i Cucorba, i a la Sibel li agraden molt. I mirarem la gira que fan a Mallorca, el Cucorba Tour, que comparada amb Lenny Kravitz, Jamiroquai, U2, anirem platgeta Cucorba. I per les nits s'anirà a dormir i el papà gin tònic. Així i tot, han dit que a la convocatòria de la festa que no volen juguetes, que quan estem en crisi no fan falta. Això és una cosa que te'n donaràs compte. La millor juguetes de totes, saps quina és? Quan tens les escombraries, si recicles, la part d'envasos, si li lleves tots els metalls, és la millor de tots. Molta verbena deixaré de fer. Espera un moment que tinc un cotxe aquí que m'està tocant moltes nassos. Vale. Conducció responsable. Vida d'oci nocturna en tindrem molta més poca. De totes formes, ara és quan ara ets la franja d'edat en què pots començar a tantejar de deixar la nina a casa mare i a veure si pots fer qualque noche loca. Loca. Mussol. No vol cantar el mussol. Això és la banda sonora. És la banda sonora cada vegada que vaig en el cotxe. Si has d'anar a l'aeroport en transport públic i amb una criatura, hi pots anar, hi he anat altres vegades, El que passa que, clar, si has de fer un transbord o 2 transports, tela marinera. Mira un avió! No hay más nada acá, mirá, hay un gorrito para la playa. Ahí está, mirá. Y pues nada, esto es lo sí, duermen aquí y... No, hoy bastante bien. Claro, ahora desde que pasamos aquí vienen bastante a nuestra cama. Antes no, pero... A lo mejor Carmen dice que no, pero yo pongo todo. Hay que ser ecológico, ¿no? Tothom que et comença a dir tu el que hauries de fer és això, jo la meva filla feia una altra cosa, no sé què punyetes. Dic, tothom et diu què és el que has de fer amb la teva criatura. Esto sí que es pecado, ¿eh? Yo en esto de dejar cerveza ahí, No, también, yo no tengo- tengo el vaso vacío, yo creo que esto es un pecado. A ver, Olivia, ¿cuál te compramos? Espelta no hay. Pues yo digo, y esta marca más. Vamos, Olivia. Bueno, entre nosotros la cosa más asquerosa del mundo es la papilla.
Se supone que son ecológicos y toda la movida. Intentamos no comprar las de las marcas multinacionales estas porque ya le ponen azúcar bien de pequeñitos, le ponen aditamentos extraños. Que bueno, está bien, las empresas esas lo que hacen es preparar a sus futuros clientes. Hay padres que tienen el problema que cuando pasa del líquido al sólido se vuelven locos. Nosotros al revés, les gusta más lo que es de verdad, vas a ver. No le doy pedacito. Mira, Olivia. Uy. Mira qué rico. Deja todo para eso. No, el tipo de pizza que... Para cagar dos pizzas familiares. Igual, ¿no? Según. Masa fina, me he dicho, ¿no? Sí, lo que pasa es que es una falta de concepción de lo que es la política. La política no se hace de arriba hacia abajo, se hace de abajo hacia arriba. La gente tiene que hacer llegar cosas. Y los políticos que se impliquen en esas cosas, y si no se implican, pues no pides su voto. Y la cosa va así. Pasa que sí, pero La cosa es que para que la gente se implique en proyectos, eso es jodido, porque cuando tú te levantas a las 7, un poquet d'aigua, Ay, qué rico. un poquet d'aigua, aigua, Mira cómo come bien, de todas formas eso está. aigua. Sí, sí. No se queja. Sí, ni Sí, nada. allò és aigua. El que falta Es ya una niña muy aigua. tranquilita, ¿eh? Sí, espectacular, ¿eh? No, habla porque tiene gente que no conoce. Pero si no, no es cañidad, ¿no? Sí. Pero bueno, come Se bien. pega gritos y llora y... No, si cuando no consigue lo que quiere, mira. Ah, bueno, eso típico, sí, Un sí. día puede haber un cambio energético y se va todos los celos. También y es verdad, también es verdad. Eso que digo yo. El día que haya el super apagón electrónico, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Nos quedamos todos a tomar por culo. Sí, sí. Ella ya. No, esa Pero la... eso, digamos, o sea, es una frase complicada, lo que pasa es que son 3 sílabas que hace calla ya. ¿No? Y aparte a mamá le llama todo. Ve una foto de un señor, mamá. Ah, mamá. Un tigre, también la mamá. adora. Mamá. Una botella, mamá. No, ¿Cómo, hay mamá? un día que decide cambiar de mamá a papá. Claro, y está- todo es papá. Sí, sí, Papá, sí, papá. sí. Papá. Necesito las dejas y con una ventana abierta que tenga un poquillo de... Pero está en el cochecito ahora. Sí, está en el Ah, las cochecito. dejado en el cochecito. ¿Por dónde duerme, señor? Y luego la metes en la cama cuando Sí. te vas tú. Ahora dentro de media hora, 3 cuartos, cuando ya se ha quedado frita en el cochecito, ya me paso la cama. ¿Viste en Facebook que te salió nunca te mandaron eso que dice, ¿en qué ciudad te gustaría vivir? Y yo contesté cosas y me salió Ámsterdam, loco. Sí. Pero ahí se dio la puta, yo ya lo sabía. La ciudad es un sitio fantástico para 20, 25 años. Tienes conciertos, tienes teatro, tienes cultura, tienes de todo. O no tienes tiempo para aprovecharlo, que ahora yo no voy a tener hace... No, es que luego es eso. No, yo sí, yo fui. Los animales que ves son perros y gatos. No es pueden decir, entrar. no pasan de allí, ¿no? Y... Son responsabilidad demasiado, me siento como que Ah, el pobre si bicho... tiene le una sufre. hija y ahora el problema es tener... Pero una hija no, una hija en cierta manera es más libre porque un niño después entiende, o sea, hace cosas, un perro o un gato no hace. Bueno, son sus cosas. Hace sus cosas, pero le decís, me voy 3 días de vacaciones, el pobre queda ahí y después... No es lo mismo. Bueno, el gato que le deje comida ya está. Sí, pasa de pero no, tiempo. pero después se ofenden y Igual después te- igual te cuando mea. vuelven son cabrones. ¿no? Igual te mea. Te dan vuelta la cara. Ya me acordaba, yo conocí gatos que son... Ya. Es así, loco. Viste que
que la sensación de familia te la da 2 hijos. Uno Sí. no es familia, como que... Bueno, tiene que a ser mí, 4. pero yo por eso es que te abre más las relaciones, ¿no? Es decir, no estás muy enfocado con uno, estás muy enfocado en eso. Y No, bueno, es verdad. estás ahí, bueno, sí, yo lo veo. Yo veo ahora la guardería lo que son hijos primero, ¿no? Y tal, los padres, ahora voy yo. Bueno, incluso que la mía lloré más que los otros, ¿no? Pero es otra relación, más genuina, yo creo que más genuina. Me hice cervecero con la edad, con la vejez. No, yo me he hecho más Es el vinícola. clásico viejo cervecero, en vez de... Claro, el vino supone que la madurez te da el vino, y la cerveza no, pero bueno, yo voy para atrás. La verdad que nosotros, los hombres, tenemos ganas de que crezcan. Las mujeres quieren que se queden en bebés. La alimentación es más una cosa materna que paterna, por lo general. Desde el principio, en el tema, bueno, médico, de estas cosas, ¿no? Es como que ella tiene ya una... està más enfocada, no? Clar, vull dir, quan deixa la materna, ets la mare que deixa la llet materna, incorpora altres aliments, i son pares estan una mica longs en aquest tema, no? És com tot, uno se encarga de unas cosas, otros de la otra. A ver, para nosotros es una persona, ¿no? Y para las madres es una... yo qué sé, es esa cosa que estuvieron adentro, que la alimentaron desde que nació, es otra cosa, la verdad que sí. Bueno, digamos que en eso también que Ceci ha estado como súper concentrada en esto de hacerla. Como que tiene más paciencia y a veces, claro, con lo típico, con la grande, digo, oye, déjala que es pequeñita y tal. Y no, realmente, claro, si empiezas así, luego es difícil, ¿no? Porque se coge en celo, estas cosas. Ella es más, como que tiene más paciencia en eso y realmente ha hecho que poco a poco, curando, mirando, entendiendo un poco más. Bueno, también es diferente entre padres y madres, nada, yo voy más a solucionarlo al momento, ¿sabes? Pero bueno, voy aprendiendo. No se puede... No se puede comparar ni siquiera, son 2 dimensiones paralelas y nunca se tocan. Yo quizá antes me preocupaba menos y ha sido, bueno, un buen intercambio, que decir que y ahora también he desarrollado, digamos, una atención que antes no tenía y creo que sí que ha sido más empujada por ella y tal. Y luego, claro, la cosa que, claro, no se puede ir una dirección y una en otra, ¿sabes? No, esto los niños no lo pillan. Y la honestidad, porque en el camino de la integridad, aunque no cotiza en bolsa, encontraremos siempre gente como nosotros. Y a partir de ahí, que no nos intenten hacer comulgar con ruedas de molino. ¿Por qué no dan información exacta sobre por qué nos manifestamos? ¿Por qué salen en la tele turistas hablando de la manifestación? ¿Por qué? ¿Qué hay cosas como? De fet, que tot el poble s'unís una miqueta per anar tots cap a una, perquè un de sol és molt difícil aconseguir qualsevol cosa. Doncs jo penso que d'aquí, primer que surti una reflexió de cara als polítics i a la gent que mou tota aquesta societat, que és totalment negativa de cara al poble, i que el poble d'alguna manera estigui vigilant. Hi ha diferents matisos, diferents problemes, però el que tenim en comú és que això no funciona. Això té que canviar. Aquest sistema no rutlla i penso que és una bona oportunitat per fer-nos sentir i intentar a poc canviar les coses, encara que serà difícil. No,
me acuerdo. Es decir, sí, me fui a la clínica, me acuerdo que estás en ese estado de calzonazos total, ¿no? Cuando, es decir, la mujer son todo hormonas y tú sí cariño, sí cariño. Estaba leyendo un libro de una historia de la ¿Mientras delataba? No, mientras estaba pariendo, entonces yo dije, cuéntame algo. Y claro, porque digo, aquí te encargo de aguantar 4 horas, ¿sabes? ¿No? Que un chiste se acaba pronto. No sabes qué hacer porque yo teníamos la tele y yo no la puse. La otra es que ella, de agotamiento, porque como fuimos al máximo de natural, claro, aguantó y estaba agotada. Entonces se dormía y claro, a mí también había dicho, y decía, pues se duele mal, digo, ese es el problema, ¿sabes? Entonces estaba yo hablando, le despertaba tal, y le llené la comadrona y me dice, pero hombre, déjala que duerma. Lo cual abrimos primero, abrimos el italiano. El italiano, sí, bueno. Una pequeña crítica social. Cuando te dicen, sí, no, con tiempo al hospital, no sé qué, y después mucha gente va al hospital, le dicen, no, ¿cuánto dilató? 2 centímetros, vayas a su casa. Ahí está el tema también de cómo quieras el parto, porque si lo quieres un poco natural y eso, tienes que aguantar al máximo, porque si no, van un poco, yo también lo noté, de que está todo súper mecanizado. Yo por 3.500 euros, es decir, no he decidido tener una hija por 3.500 euros. No, tampoco, 2.500 por Es que puedes tener 50 años que la estabilidad para tener un hijo no la vas a tener. Claro, perdón. Es que no lo vas a tener nunca, entonces, o te atreves a tenerlo o no. Pero es que los primeros humanos nómadas, cuando se reproducían, ¿qué hacían? Es decir, Ya tenían hijo y iban caminando por ahí. no tenían paro, no iban al INEM. Comían comiendo la fruta, viejo. Bueno, sí, era diferente. Bueno, sí, y una cosa, la sensación de cuando nació, es decir, cuando le ves la cara por primera vez. Eso no, te cuento, eso te cuento. Sí, esta es tu hija que se va a llevar. Y entonces yo la quedé mirando y las piernas me temblaban a 2000 por hora, era increíble. No se parecía ni a la madre ni a mí. Y era como una sensación de decir, o sea, es mi hija, pero lo típico, como siempre piensas, ¿a quién se va a parecer? Olivia nació con forceps. No, son y la pobre tenía una cara de son pepino así todo para atrás, con los ojos así achinados, imagínate, pobre. Esto será No está ahí, a ver, mira si está ahí. Ya, no, que igual es esta. No, yo creo que esta Aquí puede pone ser. perejil, pero yo huelo orégano. 4 hombres en la cocina, no se debe ver mucho esto, ¿eh? No, pero 4 hombres con un vaso de vino sí, ¿no? Venga, los padres, ¿no? Por los partos de Los partos, sí, y las alegrías que nos traen. Con los tú, como dicen. O vienes para que algún día te digan papá. ¿Qué es lo que más se siente de ser no padre a ser padre? La percepción que ¿Del mundo? Sí, del mundo. Toda. O sea, te cambia totalmente. A mí tengo una libertad. No te puedes ir de marcha cada viernes, ni cada jueves, ni cada sábado, ni cada domingo. Es evidente. Ni una por semana, ni una por mes. No sales de Tampoco te puedes salir de marcha una vez cada 2 años. Pero yo no digo marcha, hay una cenita con amigos, es imposible. Sí. Bueno, No, se puede conseguir. Cuando tienes 18, 17, 16 años, no sé. A mí el cambio que me ha representado es que antes era un poco bala perdida, no tenía objetivos en la vida, es decir, vas pasando, no sé qué, ahora por aquí, ahora por allá, si quiero viajo, si quiero no viajo, trabajo, dejo el trabajo. Ahora no puedo dejar el trabajo, tengo una hija, es decir, es esta cosa que dices, bueno, dejas de ser un Peter Pan para decir, bueno, ya toca, con los 28 años, todo tiene que ser perfecto, esto no es así, tiene que ser así, pero los días ahora no tienes tiempo para perder, porque tienes que acompañar al cole, porque tienes que... Esto es así, y si no te gusta me dices que no, y lo cambio. Miedo de tener hijo porque se va a parar, ¿no? Y luego tienes, y es un motor. Yo no acabo, desde que nació la Lucía, que ahora son 5 años y medio, es que no acabo de intentar buscar mi camino, mi vida, mi... Si es lo que tú quieres, ya no es un cambio tan forzado. Claro, yo lo que sí que... Hay gente que es un cambio que es radical, que le corta la vida y entonces a partir de ahí empieza una serie de responsabilidades. Pero eso es lo que... Si lo acabas integrando, si es querido, yo no he notado ese cambio. No, el tema es que... O sea, yo sí que veo la vida desde otra perspectiva, pero yo sigo haciendo la mayoría de cosas que hacía. Sí, responsabilidades más sí que tienes. ¿La mayoría seguro? ¿La mayoría? No, pero... Yo creo que No mientas, no mientas. Que uno tiene unas ideas y dice, tener un hijo significa esto, y luego todas esas cosas que uno pensó eran otras, unas cosas nuevas que no nos había imaginado. A mí pasó Bueno, eso. claro. Me imaginaba cosas Porque que todo el mundo, no experimenté ninguna todo que el me mundo te imaginé. quiere decir cómo es Pero no tener estás hijo, hablando de ¿no? contradicciones, o sea, no estás hablando de que yo creía que era una cosa y fue otra, no, que ella creía que era esto y además era todo y fue otra, no, pero para mí fue a mí me pasó, fue otra a mí me que pasó. se le añadió, que nunca se le había añadió A mí cosas no, que a mí me no... pasó, a mí A mí me me pasó. pasó de lo que dice un poco él, del miedo al desconocido, es decir, cómo afrontaré, pero una vez ha empezado, ha sido todo rodado. Estás dentro. Está dentro, o sea, era mucho más el miedo, y sobre todo el embarazo. Ahí lo noté, de decir, haré o estaré a la altura, o sabes, tendré que hacer esto, dejaré de hacer esto, y en cambio ahora es todo mucho más rodado, es que no tienes tiempo de pensar.
creo que había el miedo a que es un poco también yo creo que la inmadurez de nuestra sociedad de hacer frente a la responsabilidad. Hola, ¿qué te sientas un poco y... Hola, guapo. Estamos felices, estamos diciendo. Creo que en ese sentido ya llevamos un salto y a ver qué es lo que harán nuestros hijos más. Pero yo creo que se está rompiendo mucha cosa, pero no sé decirte si a nivel general. Yo te puedo hablar de mi experiencia. Mi experiencia ha sido totalmente contraria, ¿sabes? De no, en vez de ir hacia la carrera, al curro, ir hacia los hijos y a través de los hijos ir hacia mi propia... las cosas que realmente quería yo hacer, que me gustaban. Como que todo lo que tenía ya planeado así, trabajo y eso, como hice una marcha atrás, intenté trabajar menos, o no trabajar para estar con ella. Quiero como tener que estar un poco estricto, pero puedo acompañarla al cole, puedo ir a buscar, puedo estar con ella, puedo pasarme los fines de semana. La habilidad la marcas tú. Es decir, en el fondo, es decir, parece que los otros te tienen que dar permiso para decir si eres una persona estable o si no lo eres. No, tú marcas. Si eres estable o no, y tú le dices a tu hija si eres un padre estable o si no lo eres. No. Esto, es decir, no. Lo que pasa es que es esto, es decir, digamos, te tienes que aislar de lo que digan los otros, es decir, ¿tú qué quieres para tu hija? Muy bonito, ¿no? Pero también es duro, ¿no? A veces te enfrentas a tu propia contradicciones, a tu propia manera de ser que no... Quizá que no te habías enterado, que te habías enterado pero te daba igual, pero luego con un niño no puedes decir, bueno, sí, soy así. A ellos no le puedes decir eso, entonces como que te mete más en juego y hay que decirle, ay, perdona que me he equivocado, ¿no? Y esto cuesta, pero es guay, porque a veces, no sé, ¿no? Le gritas que no le toca, ¿sabes? Porque tú estás cansado porque te ha pasado una cosa y no sé, ¿no? Y claro, y tiene que hacer marcha atrás. Yo, por ejemplo, de lo que he hecho con mi hija, seguramente le he cagado en 4.200 veces, pero estoy contento. Ahora entiendo a muchas madres que es verdad que no pueden más, las pobres, porque es verdad, cocinar y la gente tiene 2, 3 hijos, la verdad que los admiro, ¿eh? Porque no sé cómo hacen. Con uno ya complicado. Por primera vez, papá. Wow. Papá. Es decir, porque claro, estás 4, 5, 6 meses jugando con ella, tal y cual. ¿Habla ya? Sí, bueno, habla, es decir, sujeto y predicado y complemento nominal y complemento... No, eso no. Además, luego llega un momento en que no todo lo que hacen es gracioso. Es verdad. No sé. Eso es verdad. No, al año no pasa todo. No, al año no pasa. Es decir, la cosa está a los 2 años. Hasta el año, digamos, todo lo que hacen, le ríes, es fantástico, es divertido, todo se lo perdonas, no pasa nada. Los 2 son terribles, los 2 años. Pero es cuando tienes que empezar a decir, hasta aquí. Tienes que marcar territorio, ¿no? Bueno, hay rabietas, claro, hay enfrentamientos. Enfrentamientos, que si el yo chupete, sí, chupete no. Me queda a veces sin hablarle, la tía se queda flipada, pero es que ya no puedo aguantar más, ¿sabes? Me monta media hora de rabieta. Estás hablando de Lola, ¿no? De Lola. Vale, la grande es... A la grande, ya 5... No te creas, tienes un... No, pero es más adolescencia, o sea, es más... Cuando tienes un conflicto es más complicado solucionarlo, pero tienes menos. Pero la Lola es que está en esta fase que lo tiene que hacer. Y yo con la Lucía se me despertaba a 3 de la noche, pero gritando, que yo creo que los vecinos me la están matando. Pero, y tú le podías decir, vente conmigo, te doy un vaso de agua, quieres un trozo de chocolate. O dile el contrario y era exactamente lo mismo. La tía se tiraba contra la pared. Pero la pasta está lista. Ostras, como... La mejor noticia del día. Sí. A ver. Porque si tanto vino y tan poca pasta, yo no sé si... No sé. Bueno, tan poca, ¿eh? Yo creo que es fundamental, ¿no? Que tú siempre que le digas de no le digas de no porque sí, pero que le explique, mira, que eso es por... Pero hay veces, por ejemplo, que también a veces ahora es no porque no, ¿sabes? No. ¿Cuál es eso o qué? Pero aquí es bajada. Sirve gente superficial por las contradicciones que hay y que si todo el mundo se entera, entonces ya sería más problemático controlar. Yo creo que una sociedad que desde las cámaras todo va al control necesita gente que se deja controlar. Entonces está recortando la base, se está vendiendo, digamos, imposible luego tener un nivel, pero lo que luego sí que se quiere es que este nivel en los datos salga, ¿sabes? ¿No? Entonces como que todo, yo siempre veo más como un lenguaje más
más así como para hacerlo más bonito, para que parezca que aquí se está haciendo mejor. Y luego cuando tú cortas la base, que no es como un árbol, ¿no? Si tú le haces la cima bonita, pero le estás quitando raíz antes o después se cae, ¿sabes? Y finalmente tenemos la guardería esta pública, que ha sido, digamos, después de cuatro intentos entre la primera y la segunda, al final llegando aquí había plaza. ¿Pública o privada? Bueno, yo estoy... No, guardería cero. Yo estoy en contra. Bueno, cero. No. Cero, pública o privada. O sea, Yo uno. estoy haciendo un esfuerzo para Yo soy partidario de guardería. Sí, a mí me parece un complemento. Yo soy partidario. Para mí es un mal necesario. Yo conozco mucha gente, por ejemplo, de tema de educación libre y tal, porque estoy en contacto con gente que ha montado, ¿sabes? La Piña, la escuela esta típica de educación libre. Y bueno, y también esa es una opción, pero yo creo que un sitio donde ellos pueden desarrollar su espacio, no solo que le va bien, sino que le hace falta. No, porque en casa, mi hija hace lo que quiere, se levanta cuando se levanta, más o menos cuando se levanta, hace lo que quiere, desayunamos, juega todo el rato, después salimos a caminar, a pasear, y no estoy acotado a ver, la guardería es así, ahora jugar a esto, ahora a dormir, ahora a comer. Es un parking de bebés de adoctrinamiento inclusive. Los adoctrinan, claro, saben. Yo creo que el adoctrinamiento, si acaso, es más allá. Viene peor, viene peor. A ver, sería fantástico un mundo en el que no fuese necesario que los dos padres trabajaran y que siempre en algún momento hubiese un padre que se dedicase, un padre, una madre, que se dedicara a estar con la criatura. Es un poco la minicalle, es decir, la guardería se va a encontrar la gente que se va a encontrar en su barrio. Si ya se va a encontrar, ¿para qué la vas a meter 2 años antes? Y luego está tú como padre implicarte en la participación de la guardería. Con la educación siempre es meterse dentro, intentar cambiar con lo que nos gusta. Si hacen cosas y le dan valores porque de pequeño también que no te gusta, entonces estar encima. Pero yo por ejemplo le veo muy bien y la veo en la niña que ella desarrolle su espacio con otro referente que no somos ni yo ni la madre. Y le digo, Lola, ven a darme un besito. Y la tía, no, como que tiene prisa, darme un besito para sentarse con los otros niños. Y tal, no sé, y esto me ha costado conseguirlo, pero es un paso que ha hecho ella, que hemos hecho los dos de separación, que acabé llevándola al Basador de Valvidrea, que va más lejos, pero que el proyecto me gustaba más. Precisamente la educación primaria en este país es lo que más funciona. O sea, si tú ves las dinámicas y no solo la guardería, luego la educación primaria, tú ves las actividades, yo amigos que tienen, hay de todo, está claro, pero la gran mayoría son unas dinámicas súper sociabilizadoras. La famosa rueda. Es decir, yo no tengo por qué girar esa rueda que se mueve sola. Pero, o sea, no voy a empujar esa rueda que se mueve, pero digamos, ya mis hijos lo mismo, es decir, a ver, en la guardería ¿qué explican? A competir entre niños, es decir, a ver quién habla antes, a ver quién escribe mejor, yo eso no lo noto, no. o a cooperar. Yo creo que enseñan una mezcla de las dos cosas. Todo lo malo de ser padre que puedas criticar, del estrés, de la situación que te cambia, que no te deja salir de marcha, que no sé qué, todo eso, te lo explicaban, ¿sabes? Como un cuento, para que luego, pero luego que con ese producto parecía que te salvaba. Tipo, hablando de repente sale el cartel así. Pero de subir el volumen no está prohibido. Eso sí que hijo de puta. Esto... Por lo menos 3 veces más, ¿viste? A mí me da gracia la publicidad porque cuando te hablan de no hay dinero para nada, no se puede hacer inversión en nada. Y en publicidad que es todo dinero perdido, porque justamente las cosas están pensadas para que después venga una ley y las prohíbas, así como todo. Y después te piensen otra cosa, así o no. Se quejan de expresión. Pero una cosa es la ley y luego la aplicación de la ley. Pero la ley realmente sale para remendar. Cuando viene hecha la trampa así o la cagada, dice, esto hay que prohibirlo, ya está, él se prohíbe. Claro. Luego piensan en otra cosa, y así el mundo sigue. Pero ¿por qué no hay cole, Si no, a las 9:30. A mí no me interesa, es que yo no quiero ni la competitividad ni que vayan más... O sea, tendrá todo su tiempo para aprender, ¿sabes? Lo que yo creo que le tienen ahora en esta edad, que son, bueno, no sé, la más grande tiene 5 años, tiene que gustarle aprender, desarrollen digamos, un pensamiento crítico. Claro, también, no sé, ¿no? Si a los 10 años no saben leer, sería un problema, pero esto nunca pasará, ¿sabes? Que no... De eso me preocupo menos. ¿Quieres que tu hija sea crítica? El primero, que tenga capacidad crítica, el primero eres tú que tienes que verla, en la que te compete y bueno, enseñarle que a las cosas hay que verle el sentido. Tú le puedes decir, cómete una manzana al día y tú no te comes nunca fruta, difícil que lo consiga, ¿no? Pero come verdura todo y tú comes solo chorizo, no lo conseguirá, quiero decir, ¿no? Por tanto que le explique que una alimentación equilibrada y todo eso.
A mí me dijo un padre que ya tiene una nena de 5 años, me dijo, después es increíble todo el tiempo libre que uno tiene. Claro, porque ya van a colegio, hacen actividades, y el tipo se ve que muchas cosas que antes hacía con la nena, ahora está solo. Pero bueno, por eso yo imagino a los millonarios, el rey y todo esto. Claro, los tipos tienen hijos, pues no le importa tener 10 hijos, total, se los crían otros. Los tienen 5 minutitos así, divertidos. Son unos genios, ¿no? Él dice, hola, Gavin, hola. Hola. ¿Qué es eso? Una publicidad que vamos a tachar. Siendo todos nosotros machos, todos nosotros tenemos hijas. Y esto es esta parte es conflictiva, no jodamos. No. Yo creo que no, yo tampoco quiero. Yo, por ejemplo, en esto sí que veo que hay que superar un poco esto. Que se lo vivan con normalidad. Que el sexo existe, que es bueno, que todo, que esto, tal. No, que no. Que claro, y por ejemplo, en Roma, Italia, con el Vaticano, la gente se lo oye diferente. Yo aquí veo una apertura mental en el sexo que yo de Italia no. Que le marque bien la base y de que sea consciente de lo que hacen. Que yo creo que el problema es si tú haces una cosa que no sabes lo que haces, el padre y la madre juegan un papel fundamental. Es decir, que tú le expliques bien las cosas, lo que son, pero que luego ellos vean y experimentes por ellos mismos. Yo por lo menos he hecho lo mismo. Mi madre me dice una cosa y yo he experimentado y he hecho. Claro. O sea, quiere decir que esto no podrá ser diferente. Entonces, sabiendo que eso Tendrás es. un referente, tendrás una orientación y luego tú harás lo que te dé la gana. Lo que tú digas tendrá su papel. Es su papel. Yo quiero que ellos hagan lo que quieran, no quiero que hagan lo que yo quiera. Lo que pasa es que también ser conscientes de lo que hacen ellos. Pero costa esto, de que hagan lo que ellos quieran, pero. Por ejemplo, ¿qué quiero de educación? Bueno, que venga una persona que sepa distinguir por su propia conciencia, pero que digamos que lo que entienda de la educación, te digo, de la escuela, que lo importante es que ella pilles todos los medios para después poder elegir libremente. Yo creo que esto sería el resultado de decir, bueno, la perspectiva que vas teniendo no es la misma que cuando eras joven. O sea, yo creo que somos más abiertos, o sea, por suerte la sociedad es más abierta, pero así todo hay una diferencia generacional bestial. Yo ahora entiendo muchas cosas de mis padres, que claro, ellos tenían otra sociedad y marcaban otras cosas, pero yo le voy a querer marcar algunas cosas, siendo lo que dices tú, buscando el máximo de libertad para ella. Mi abuelo era del 12, mi madre del 44. Es decir, lo que le enseñó mi abuelo y mi abuela a mi madre, lo que me enseñó ella a mí, claro, es una revolución. Pero claro, lo que le enseñaré yo será otra revolución. Sí, Aquí ya no se van a dormir hasta que no se haya acabado el cartón. selección... Y yo no puedo decirle, vete a las 9, porque a las 9:30 se acaba el cartón. Yo creo que es el papel del padre, que tienes que controlar eso precisamente, pero tienes que saber que está y por tanto tienes que integrarlo, lo que no puedes es vivir sin eso. A los hijos o a los adolescentes, es decir, su ordenador no tiene que estar en su habitación, tiene que estar en un espacio común. Para tú enterarte de qué está haciendo y dónde se está metiendo. Pero en algún momento vas a sospechar. ¿Qué vas a Es decir, si tu hijo con 15 años vuelve cada vez a las 2 de la tarde y se levanta a las 12 de la mañana, y viene con ojos así. Muchos sabían que nos drogábamos o que cuando salía lo que llega a resacoso, lo que pasa que es el papel que tú cojas de que yo me alejo y bueno, está ahí y no me meto, o que realmente te metas. O sea, quiero decir, tú te puedes preocupar por lo que hay. Sí, són coses d'aquestes que te preocupen del futur, no? I que si tindrà, a una ciutat com Barcelona, si tindrà qualque lloc per respirar, perquè de cada vegada una cosa que pareixia superassentada, com és una zona agrícola, ara resulta que se la carreguen per ficar un casino. És molt trist. Si això és esperança per reactivar l'economia catalana, molt malament està el tema, tio. Está todo hecho para engancharlos. Eso sí, pero... Los críos de 10 años con el iPod. No, está claro que Conozco todos... niños de 12 años adictos al WhatsApp todo el día. Para nosotros es nuevo y que todos admitimos que en algún momento nos vamos a quedar obsoletos. Es decir, que no vamos a poder llegar a tanta revolución tecnológica. Nosotros hemos visto nacer Internet y ellos han nacido con Internet. Claro. Y entonces, claro, ellos nos van a enseñar mucho, pero luego van a cambiar cosas. Porque yo me acuerdo cuando tú hablabas con tus abuelos que te explicaban los cambios que había habido, decía, yo nunca viviré un cambio tan grande. Parecer que haya mucha información cuando realmente es muy dirigida. O sea, al final, no, ¿qué hacemos? Lo demás, ¿qué hacen? Pero pongo en Google, no sé, el caracol rojo, no sé, ¿no? Y te sale lo que es el caracol rojo. Igual, es un caracol rojo, pero no sé, globalización, y te explican ellos lo que ellos ven. ¿Quiénes son ellos? Es decir, aquí hay un concepto entre lo que es Google, que es una cosa dirigida, o lo que es la Wikipedia, que es una cosa, por ejemplo, que se supone que es democrática, pero... que es democrática y que cada uno va editando y que tiene sus déficits democráticos como toda democracia, ¿no? Es decir, una información hecha entre todos.
¿no? Es decir, Google no está hecho entre todos, es una serie de gente con intercambios económicos que te está diciendo, cuando tú pones tortilla, colacao rojo, el primero es uno, el segundo es otro, y el que está a 115 a lo mejor es el que más te gusta, pero está a 115 y no llegas, Claro. y luego la Wikipedia es una cosa compartida, que tiene discusiones, etc. Es un nuevo mundo, es una nueva forma de relacionar la gente, lo que antes era la tertulia del bar, hoy es la red social. La sociedad pero también te va llevando, porque a ver... La sociedad. Pero la sociedad comida. hoy en día es internet, que es lo jodido. Es decir, internet, el concepto amistad, el concepto amistad, los amigos de antes, es decir, internet, Facebook. Tengo 700 amigos. Claro, Hostia, mentira, ¿qué mentira. significa ser un amigo? Nada. Es decir, nosotros teníamos la discusión típica de ¿es lo mismo un amigo que un conocido? Exacto. Es decir, pero claro, en internet tienes la hostia de conocidos identificados como amigos. O sea, lo de Google, o sea, es lo que dices tú, por hacer una búsqueda tú puedes estar preocupándote. Obviamente él te va a decir otras cosas, ¿sabes? Sobre todo cuando... Pero también, ¿no? Pero que... está que tú tampoco te lo creas todo. Yo creo que es que tampoco podemos ser tan... No, hay que explicarle, a mí hay que darle herramientas mentales para decirle, no, mira, no te creas todo lo que te dicen. Ellos van a hacer el uso que quieran y te van a decir ellos el uso que hacen. O sea, luego, de lo que hacen a lo que te digan también puede ser. Pero ahí está la conciencia de que tú digas, bueno, me está contando que hace esto y usa el Facebook para esto o internet para tal, y tú te lo creas, o digas, bueno, es esto. Es el típico que llega a su casa con unas ojeras increíbles y decía, ayer me tomé 2 chupitos. En algún momento hemos podido dejar nuestro pasado y reinventarnos en algún momento. Esto por internet no va a poder. No va a poder ser. Bueno, Es sí, decir, solo que inventes tú otra vez. No, pero claro, en internet lo que tú cuelgues cuando tengas 5 años, en la red social, en el ciberespacio, va a estar fijo y estático. Sí. Bueno, es decir, y es esta concepción de lo que es el mundo, es decir, de poder meter que para... No la controlamos, no la dominamos todavía, es decir, no sabemos las repercusiones que No, pero ¿sabes cuál es el problema de a internet? largo plazo. A corto plazo lo sabemos, pero a largo plazo todavía no lo sabemos, es decir, no hemos podido experimentar suficiente. No, pero aparte el tema de internet también es que una noticia nueva eclipsa totalmente a la vieja, porque los servidores, la gente cuelga algo nuevo y lo viejo ya queda desaparecido. Y también hay una super investigación para saber, bueno, a los 5 años era tal cosa y no tal otra. A lo mejor alguien vino, desparramó toda la noticia por todos lados, que verdad, en 5 segundos se vio en China, en Japón, en todos lados. Yo creo que hay una cosa que ha cambiado mucho, que es la inmediatez de las cosas. Eso, Yo creo que es la el tema. de inculcarle valores que sean a largo término. O sea, Si había varones, que no hicieran nada. Las mujeres que se limpiaran, que cocinaran, que levantaran la... Si un hombre se levantaba, no, ¿cómo te vas a levantar? Si uno es hombre, ¿para Bueno, qué? esto ahí también. Y esos son los valores que... no todos los pero... Los valores clásicos son aquellos Por que eso nosotros somos cristianos, católicos, lo que quieran. Por favor. Son los clásicos. Pero también hay que ponerlo un poco entre comillas, porque... No, por eso lo... A ver, si uno lee los cuentos antiguos, Pulgarcito... No, pero verdad, todos los valores, son toda una joda, loco, porque son el padre que echa al hijo porque no le puede dar de comer. Lo echa, vete a buscar la comida. Después el otro que se mataba de hambre a las hijas, no sé cómo era. A ver, yo qué sé. Pero me gusta. Pero también, Hansel y Gretel, a ver, váyanse por ahí. Todavía una bruja que los soborna con comida para que engorden y me los voy a ver, por favor. La verdad que así estaban los niños. Por eso, yo no sé, Hitler habrá visto todos estos cuentos de niños. Mussolini, porque... La verdad, la bruja vengativa que se quiere cargar a la hija, a la hijastra. O sea, yo qué sé. O sea, ¿cómo es? En pedagogía, no sé si son recomendados estos libros, ¿eh? Por ellos mismos no van a tener valores. Alguien les va a inducir. Claro, esos valores. claro. No, ellos tendrán. Ellos tendrán. Tú tienes tu valor a pasar. O sea, tú tienes un valor que no es el mío y seguro hemos vivido cosas juntas, pero cada uno reacciona. Van a poder elegir, pero... O van a no. poder decir de algo que alguien les ha dicho. Existen valores sobre el compartir, el dejar, el no mentir, el ser buena persona, el ser buena gente, que luego si quieres... Nadie hizo un caso, porque... Sí que hicieron caso. Nosotros hacemos eso, pero... que tengan valores por ellos mismos. O sea, que sepan... Sí, verdad, bueno, si somos corruptos, pero por eso mismo. No, pero no solo por... Que decíamos antes, el exceso de información, internet o lo que sea. Pero, a ver, ¿se puede ser corderito ahora o antes? Siempre fuimos corderitos. Sí, si quieres ser corderito, lo puedes. Todos hemos Para- llegado a ese punto de que si te dicen esto, haz lo contrario. Bueno, pero esto pasará con estas Si todo el cosas, mundo ¿no? escucha una canción, a mí no es que me disguste, pero como lo escucha todo el mundo... Y el conflicto yo creo que es sano. El problema es saber gestionar el conflicto. Como siendo Yo la creo- parte sí. más madura,
la capacidad de gestionar el conflicto. Sí, si lo saber gestionamos de estar. manera así como que entonces todo pueda salir bien. Aquí hay mucho rencor y entonces yo creo que acabas sacando cosas del pasado que tus hijos no tienen por qué vivir. Tu hija ha tomado decisiones completamente opuestas a las que tú pensaba. hubieses tomado. El error es que el padre toma la decisión por la hija. Sí. El padre tiene que tomar lo que dice la decisión del padre. Y yo te marco el camino porque creo que es esto. Si luego me equivoco, me equivoco. Y ella tiene que tomar la decisión. El problema yo creo es que tú tomas la decisión por ella. Y muchas veces queremos que hagan las cosas nuestros hijos lo que nosotros hubiéramos querido hacer. Tu hija, por ejemplo, es decir, no va cada día al cole. Por ejemplo, ¿no? Es decir, y tú crees que ir al cole es lo suyo porque tú te estás pagando el cole, básicamente, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Sí. Y no va al cole porque prefiere irse al bar con sus amigas o con sus amigos. Ya no se puede en España porque es obligatorio. Hasta los 16 años te van a pero quitar. deja de ir o se fulla del cole o lo que quiera, etcétera. Deja de ir al cole. ¿Y qué haces como padre? Es decir, ella tiene su opción de decidir y elegir que el colegio es una cosa... ¿Pero qué haces tú como padre? Claro, ¿qué haces? El problema, ¿qué haces como padre? La que no ha enchufado la cámara. ¿Cómo se ve que vosotros no sois así no viendo? Posa la capa, posa la capa. Si tens fred, posa la capa i el barret. Jimmy Carter was a peanut farmer from way down in southwest Georgia. Town of Plains is where he was born, yeah. Joined the Navy and set out from the water. Jimmy, oh Jimmy, yeah, Jimmy Carter. Jimmy is a man with honors. He got a Nobel Peace Prize and a Grammy gone, yeah. The proudest day for old Mrs. Gotti is when her son was crowned a Geordie. Jimmy, oh Jimmy, yeah, Jimmy Carter. Venga. Por la dura que la va a tener. hombre.